Vale. Vamos a continuar un poco con esta parte de circuitos. Este análisis en estado estable. Vamos a retomar un poco de lo que habíamos platicado acerca de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Entonces, para hacer esto, vamos a intentar hacer este problema. Dice, en el diseño de un amperímetro que mida de 0 a 10 miliamperes, se va a utilizar un galvanómetro de 50 ohms con un rango de 0 a 1 miliamper. La resistencia derivadora en ohms es lo más cercano a, y nosotros tenemos este arreglo, ¿sí? ¿Alguna vez han visto un galvanómetro? No. Ok. Ponemos este. Galvanoplastia, no. Galvanómetro. Está algo lenta, estaba apagada. Esto es un galvanómetro. ¿Sí? Es un dispositivo que se utilizaba anteriormente, antes de la era digital. Todavía se utiliza, pero antes era con mayor frecuencia. Y básicamente lo que hacíamos era hacer circular una corriente a través de él, como lo menciona el problema. Entonces se generaba un campo magnético que interactuaba con el campo existente, ¿sí? Entonces hacía que la aguja se moviera dependiendo de la corriente que nosotros hiciéramos pasar. Si se fijan, había voltmetros, había eh, ómetros, amperímetros, ¿sí? Varios instrumentos con esta tecnología. Entonces, lo que nos está diciendo el problema es que tenemos uno de estos que puede aguantar entre 0 y 1 miliamper. Evidentemente el 0 nos va a poner la aguja hasta acá y 1 miliamper nos va a poner la aguja hasta acá. Pero nosotros queremos medir una corriente fuera de ese rango, que es entre 0 y 10 miliamper, ¿vale? Y es lo que nos aparece aquí, estos 10 miliamper. Entonces, nos dice que esta resistencia interna tiene un valor de 50 ohms y nos pregunta, bueno, si esta resistencia es de 50 ohms, ¿de qué valor debería ser esta resistencia para poder hacer circular sin ningún problema los 10 miliamperes? ¿Alguien lo ha intentado? Si no lo han intentado, miren, son 7:10. Vamos a tomarnos 5 minutos para poder responderlo. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, todo suyo. En 5 minutos continuamos. Ok, vamos a intentar responderlo, ¿va? Lo primero que debemos notar es que, o bueno, de hecho en cualquier problema, es que a lo mejor no hemos resuelto algún problema idéntico a este, ¿sí? Pero conocemos las leyes que fundamentan toda esta teoría y en consecuencia, pues, deberíamos poder responder, ¿va? Les comento esto porque no tengo aquí mi apunte donde respondí este problema, entonces no recuerdo bien cómo se resolvía, pero les repito, me acuerdo cómo cómo se fundamenta todo esto y debería ser suficiente para volver a responderlo, ¿va? Lo mismo debería pasar para ustedes. Entonces, les pregunto, ¿cómo les gustaría comenzar este problema? ¿Qué harían?
Yo pensé en un divisor de voltaje, pero no me dio ningún resultado de las opciones. Ok, ok, un divisor de voltaje. ¿Te acuerdas cuál es la De ecuación para corriente. el, perdón, de corriente? ¿Cuál es el divisor de corriente? Sería la corriente de RD. Si era RD la que buscamos, ¿verdad? Em, pues no estoy seguro. Vamos a plantear los dos, ¿te parece? Ok. Bueno, igual creo Corriente, que no afecta. corriente en RD, ajá. Es igual a la corriente en RI, perdón, a la resistencia. RI, ajá. RI entre RI más RD RI más RD, ajá. por la corriente de entrada. Por la corriente. Vamos a llamarle I. ¿Ok? Ok, ok. ¿Y qué conocemos de aquí? Pues conocemos IRD, conocemos RI y conocemos esta I. Debería ser suficiente, ¿no? Para calcular la RD. Vamos a ver si funciona. Eh, mm, 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 mm. Tenemos IRD que multiplica a RI más RD. ¿Sí? Pues esto es igual a IRI más IRD. ¿Están de acuerdo? Sí, ya lo Perfecto. corregí, ya me salió. Ah, ok. Y esto es igual a RI por I. Ah, después, este lo pasamos restando para acá, ¿cierto? Entonces nos queda IRD igual a RI por I menos I por RI. Como tenemos dos veces la I, vamos a factorizarla, ¿no? Esperen, esperen, ¿me equivoqué en algo? Ah, sí, 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 sí. Es que esta es RD, ¿no? IRD. ¿Sí, sí vieron cuál es mi error? Ah, Sí, 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 sí. Sí, perfecto. O sea, este es IRD y nada, le puse I, ¿no? RI más IRD por RD igual a RI por la I total, ¿no? Los 10 miliamperes. Entonces, ahora sí, esta de aquí la paso restando de este lado. Y me va a quedar que IRD, eh, perdón, IRD que multiplica a RD, es decir, este término de aquí es igual a este término de acá, RI por I, menos este que vamos a pasar, menos IRD por RI. En este caso, RI es un factor común, entonces vamos a sacarlo. Tenemos RI y aquí vamos a tener I menos IRD. Y finalmente dividimos, ¿no? Todo entre IRD. Entonces vamos a tener RD igual a RI y de este lado nos queda I menos IRD entre IRD. Y ahora sí, sustituimos. Estos son 50 que multiplica a 10 miliamper menos RD son 9, ¿verdad? 9 miliamper. Y aquí vamos a tener IRD son 9 miliamper. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Entonces, 10 milis menos 9 milis es 1 mili entre 9 milis. ¿Cuánto les da esto? Punto 111. Mm, ¿seguros? Sí, 5.55. Ah, ok. Ah, o sea, el punto 11 es esta división. No se ve, pero sí, uno entre Esta. 9. Sí, sí. Sí, ok.
Y ya multiplicado por el 50, Ahora sí, 5.55. 5.55 ohms. ¿Sí? Entonces la respuesta es la B. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿Ok? ¿Han intentado algún otro problema de la guía? ¿Se acuerdan que el día de ayer les estaba platicando que hay problemas que eh, tienen una oración bastante larga, pero la respuesta es inmediata, ¿no? Es del orden de segundos. Esta es una de ellas. Fíjense, dice, un sistema electrónico se diseña basado en el circuito integrado TDA 2040, cuyas especificaciones se presentan a continuación. Y aquí dice pentawatt, ordering number, TDA 2040V, y dice, el circuito integrado TDA 2040 es un amplificador de clase AB. Esto lo vamos a ver más adelante. Dentro de un encapsulado pentawatt, utilizado para aplicaciones de audio. Suministra una potencia de hasta 22 watts para un BS igual a más menos 32 volts, 4 watts. El TDA proporciona una alta corriente de salida y baja distorsión armónica e incluye un circuito patentado de protección contra cortocircuito. El arreglo interno de transistores permite una adecuada disipación de potencia a través del punto de operación. Incluye un sistema de apagado térmico. ¿Sí? Y acá viene una tablita. Nos dice los símbolos, los parámetros, fuente de voltaje, entrada diferencial de voltaje, corriente de salida pico y disipación de potencia de 75 grados. Y unos valores, unidades. Y bueno, dice, de acuerdo con la información de la hoja de especificaciones, la principal fortaleza del circuito diseñado es, opción A, es una excelente fuente regulada de voltaje de más menos 20 volts y 40 amperes. Opción B, es adecuado para protección contra cortocircuitos. Opción C, puede emplearse como amplificador de audio de baja distorsión armónica. Opción D, es adecuado para apagadores térmicos en sistemas de control de hasta más menos 15 volts. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Se los voy a poner aquí y les voy a poner el enunciado. Aquí. ¿Sí? Ah, sería la opción C. a ver, tenemos un voluntario que nos dice opción C. Dame un segundo. Listo. Me dijiste la C, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos opción C. César, ¿verdad? Sí. Perfecto, César. ¿Alguien más? ¿Alguien vota C? ¿Alguien vota por las demás? Igual digo que es la C. La C, ok. Pedro, ¿verdad? Sí. Perfecto, Pedro. ¿Alguien más? También lo sé. La C, excelente. Excelente. ¿Alguien más? Dos más, por favor.
Yo digo que es la B. Ay, la B. ¿Alguien más? Ah, Yo creo que la B. ok, vamos a ver. ¿Alguna vez en su vista, en su vida, han visto estos, estos integrados, TDA? No. ¿No? Vamos a verlos. Son bastante populares en la parte de audio. TDA 1040. Son estas cositas. Un montón de patitas. Y de manera interna son así. ¿Sí? O sea, son amplificadores tal cual. Eh, si se fijan, nosotros no hemos platicado nada de amplificadores todavía. Y aunque es muy seguro que ustedes han trabajado con alguna clase de amplificadores a lo largo de su formación, si observan, este tipo de preguntas no requiere que ustedes sepan electrónica. Este tipo de preguntas lo que requiere es que comprendan lo que se está preguntando y lo que dice el enunciado. ¿Sí? La verdad es que no es la B. Solo quería ver si los hacía cambiar de parecer. En efecto, es la opción C. Entonces, esto quiere decir que debemos tener mucho cuidado al momento de leer las preguntas. Hay algunas que sí requieren conocer cosas de electrónica y hay otras que no requieren conocer absolutamente nada de electrónica, ¿no? Por ejemplo, aquí la opción A dice, es una excelente fuente regulada de voltaje. ¿Realmente esta es una fuente de voltaje? Pues en ningún lado lo dice, ¿no? Nos dice que necesita una fuente de voltaje, incluso aquí nos lo aparece, ¿no? BS, fuente de voltaje más menos 20. Es adecuado para protección contra cortocircuitos. Si bien el enunciado menciona algo sobre cortocircuito aquí, nos dice que este integrado incluye un circuito patentado de protección contra cortocircuito, es decir, se protege a sí mismo contra cortocircuitos. No significa que pueda proteger a otros, ¿no? La opción D es adecuado para apagadores térmicos en sistemas de control de hasta más menos 15 volts. Si se fijan, estos más menos 15 nos aparecen acá, ¿sí? Y por acá nos dice algo del apagado térmico, pero nuevamente, o sea, es información que sí aparece, pero no es lo que está diciendo el enunciado. No nos dice que sea un apagador térmico. Nos dice que cuenta con un circuito que hace eso, ¿no? O sea, se calienta y se apaga. Y estos más menos 15, bueno, pues es información que viene en la tabla. ¿Sí, sí me cachan la idea? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer algunos otros problemitas. Miren, por ejemplo, eh, a lo mejor ahorita nos vamos a mover un poco de lo que hemos estado viendo, pero la verdad es que los problemas en el examen, pues no vienen en orden. Entonces, hay algunas preguntas eh, que si nos metemos a ver esa teoría a profundidad, pues nos acabamos todo el curso, ¿no? Y no terminamos. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Mm, Miren, por ejemplo, esta. Esta la pongo en la categoría de que no se necesita conocer mucha electrónica para responderla. Dice, un circuito electrónico de control automático de llenado de un tanque de un líquido usa como sensores de un nivel un conjunto de electrodos metálicos que detectan los niveles de líquido mediante la conductividad de este.
seleccione las debilidades de este diseño. Tenemos electrodos sujetos a corrosión y oxidación, detección dependiente de la conductividad del líquido, alto costo, instalación compleja, método de detección no adecuado para líquidos inflamables. ¿Sí? ¿Qué opinan? La 1, ¿no? Cuando la A. La A. ¿Ustedes opinan que la A? La B. Tenemos 1, A y B. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo digo que B. Tenemos B. ¿Ok? ¿Alguien más? La Yo B digo también. que la B. Tenemos otros 2 para la B. Ok. Yo también me voy por la B. Hay una, llamémosle técnica para poder responder este tipo de preguntas, porque cuando tenemos muchas opciones y los resultados son una combinación de esas opciones, pues tenemos que escoger la que más se parezca o la que más coincida con lo que nosotros pensamos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a seleccionar de estas 5, una sola que estemos seguros que se cumple o que sea, que estemos bastante seguros, no completamente, pero bastante seguros, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le metemos estos electrodos a un líquido, pues a mí luego me salta el caso de los líquidos inflamables. No le podemos hacer pasar una corriente a un líquido inflamable, ¿no? Digo, yo no le metería 2 cablecitos a mi tanque de gas. Como está a presión, se vuelve líquido, ¿no? Entonces, lo que haría es selecciono esta y me fijo cuáles tienen la opción 5. Sería la B y sería la D. Como la A y la C no tienen la opción 5, inmediatamente las descarto. Estas no. ¿Sí? Y ahora sí, puedo ver de estas cuál coincide con el sentido común. Por ejemplo, 1, electrodos sujetos a corrosión y oxidación, me suena a que sí. Alto costo, no lo sabría. No podría decir si sí o si no. Tendría que ver el material que se está utilizando, ¿no? A lo mejor a ustedes sí les hace ruido y dicen, ¿sabes qué? Estos electrodos son muy baratos, yo los he visto y en definitiva esta no es. Pero bueno, supongamos que pasó la primera prueba, me iría a la 4. Instalación compleja. Pues como que ya en conjunto no me suena tan lógico la opción D, ¿sí? En cambio, electrodos sujetos a corrosión y oxidación y detección dependiente de la conductividad del líquido, pues sí suenan bastante intuitivo, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Vale. Entonces, vamos a estar intentando responder preguntas que no conozcamos o que no nos acordemos de esta manera. Buscamos una opción que sea lo más parecida a lo que pensamos y así respondemos, ¿va? Ok. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos desde el principio. Este es un poco acerca de máquinas eléctricas, me la voy a brincar tantito. Y vamos a hablar un poco de esta. Fíjense, dice, en un proyecto para el acarreo de material a través de bandas transportadoras, se requiere controlar la velocidad de los motores de corriente alterna que posee. El dispositivo que permite cubrir dicha necesidad de forma autónoma es, y tenemos 4 opciones: variador de frecuencia, PLC, computadora o DSP. Aquí no tenemos una combinación de estas opciones. Tenemos que escoger una. Por tanto, pues sí deberíamos conocer cada uno de estos dispositivos
o al menos la gran mayoría, ¿no? Para poder decidir cuál es la opción adecuada. Y vamos a pegarlo de este lado. ¿Alguna idea? ¿Cuál es la respuesta? Yo no, pero por ejemplo en mi caso descartaría la B y la D porque no sé qué son realmente. ¿Ok? Yo digo que es la B. ¿La B? ¿Ok? Entonces, ¿alguien descartó la B? ¿Alguien nos dice que es la B? ¿Alguien descartó la D? Igual digo que es la B. La B. ¿Ok? Ok, ok. Bien, en este caso no les voy a decir si sí o si no. Mejor les voy a explicar qué hace cada una de estas cosas y ustedes al final me dicen cuál es la respuesta, ¿va? En cambio de color. Ahí está. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos el DSP. Un DSP, seguramente llegaron a tener una clase que tenía un nombre muy similar, procesamiento digital de señales, y son las siglas en inglés para Digital Signal Processor. ¿Sí? Un procesador digital de señales. ¿Qué es esto? Históricamente, el desarrollo de los semiconductores pues, fue creciendo bastante rápido, todavía va creciendo bastante rápido, pero llegó un punto en el que se construyeron computadoras muy diminutas, ¿sí? Comenzaron a conocerse estas computadoras como procesadores o microprocesadores, ¿sí? Microprocesadores. Estos procesadores pues tenían algunos periféricos de entrada, digitales, analógicos, tenían otros de salida, igual analógicos, digitales, algunos puertos de comunicación, etc. Sin embargo, pues necesitaban de una memoria externa, ¿sí? Memoria. Entonces, al pasar de los años, la electrónica se fue haciendo cada vez más diminuta y todo esto, pues lo metieron dentro de un solo circuito integrado. A esta unión se le conoce como microcontrolador, ¿sí? Los microcontroladores son buenísimos para tomar decisiones. Hacer if, else, do, while, todo ese tipo de cosas son excelentes para hacerlos. Pero a medida que se fueron desarrollando técnicas matemáticas para poder procesar señales, por ejemplo, la transformada de Fourier, ¿sí? O incluso las mismas wavelets, pues estas cositas se fueron quedando muy cortas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si nosotros quisiéramos hacer una multiplicación aquí adentro, o sea, por ejemplo, imaginen que tenemos 5 y acá un 4 y le decimos, ¿sabes qué? Multiplícalo. El microcontrolador lo que va a hacer es ejecutar una rutina que va a hacer una serie de sumas y corrimientos para poder emular una multiplicación, 5 por 4, ¿sí? Y al final nos va a dar el resultado 20. Entonces, al hacer esa emulación, al tener que hacer varias veces una suma y al hacer varias veces un corrimiento, pues se va a tardar bastante tiempo. Entonces, si lo que yo quiero es calcular, por ejemplo, la transformada de Fourier de una imagen 4K, pues a un microcontrolador le va a tomar muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues si ya tengo un microcontrolador, lo voy a meter todo en un solo circuito integrado y le voy a dar la herramienta de multiplicación y le voy a dar la herramienta de transformada de Fourier. Por cierto, digitalmente, ¿cómo conocemos a la transformada de Fourier?
¿Espectrograma o no era eso? No, son unas siglas para hablar de la transformada de Fourier, FFT. FFT. ¿Qué significaba FFT? Fast Fourier Transform. No, Correcto. pero en señales, no, también de estas preguntas como de lo que hace cada una. O sea, bueno, yo me acuerdo que era para espectros esa, la transformada rápida. De hecho, Para, o sea, te sirve para calcular la transformada tal cual. Si recordamos la transformada de Fourier, pues es precisamente una transformación del dominio temporal al dominio de la frecuencia. Es por eso que nos va a mostrar un espectro en frecuencia, ¿sí? Pero el resultado nos lo va a dar de forma compleja. Lo que nosotros hagamos con ese resultado, pues ya depende de nosotros. Por ejemplo, si le sacamos la magnitud, le sacamos el ángulo, bueno, ya estaremos hablando del espectro en frecuencia, tal cual. Pero este bloquecito en sí, lo que va a hacer es darnos un conjunto de números A más BI. A más BI, A más BI, A más BI. ¿Sí? Ya a esto le podemos sacar la magnitud, le podemos sacar el ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que en un solo integrado se puso todo esto y más cosas. Incluso hay unos que no traen la FFT, pero sí traen multiplicadores y sumadores, un montón de chucherías, ¿no? Operaciones complicadas, las divisiones no se digan. Y a este dispositivo se le conoce como DSP, Digital Signal Processor. Y como su nombre lo indica, pues se utiliza para poder hacer operaciones digitales con señales de una manera muchísimo más rápida. ¿Sí? De hecho, una pregunta bastante interesante es, en sus computadoras o en sus teléfonos celulares, ¿cuántos multiplicadores así físicos creen que tienen? ¿Alguna idea? La respuesta es cero. Sus teléfonos celulares y sus computadoras no tienen multiplicadores físicos. Cada vez que ustedes intentan hacer esto, eh, el sistema operativo ejecuta una rutina que hace sumas y corrimientos, ¿sí? Pero bueno, eso es un DSP, es un microcontrolador con esteroides. Ahora, de este lado tenemos una computadora. Y una computadora pues se puede referir a cualquier sistema que tenga un procesador y tenga memoria. ¿Sí? Hay distintas arquitecturas de computadoras, no las vamos a ver, no se pregunta tan a menudo en el examen, pero vamos, su teléfono celular cuenta como una computadora, los Arduinos son computadoras, ¿sí? Todo entra en la categoría de computadoras, las calculadoras, los smartwatch, todo, 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 todo. Algo más interesante son los PLC. ¿Qué son los PLC? Nuevamente, algo de historia. Cuando inició la carrera eléctrica, la manera en la que se controlaban, de hecho todavía se controlan así, pero para hacer tableros muy grandes, había que utilizar unas cosas llamadas relevadores. Fíjense, los enseño. Relevadores. 11. O relay, este tipo de cositas. Eran muy, muy utilizadas, todavía lo son. Con la llegada del PLC bajó la demanda, pero siguen siendo tremendamente indispensables, ¿no? Se utilizaban cientos y miles de estas cosas para poder hacer circuitos eléctricos, ¿sí? La idea es que si nosotros tenemos un flujo de corriente,
pues esas cosas tienen contactos y pueden ser contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Y podemos accionar cargas, ¿no? Por ejemplo, aquí un foco. ¿Cuál era el problema? El problema era que si nosotros tenemos muchísimos de estos dispositivos, pues requerimos un espacio muy grande. Con la llegada de la electrónica, pues estos relays o relés se hicieron digitales. Entonces, todo esto se metió dentro de un dispositivo, perdón, el cual se conoce como PLC. Un PLC o Programmable. Es doble M, ¿no? Creo que sí. Programmable Logic Controller. Un controlador lógico programable, pues es precisamente eso. La integración de todos estos relays dentro de un microcontrolador. ¿Sí? Los venden ya de forma comercial. Déjenles enseño algunos. Por ejemplo, esto es Siemens. Esto es un PLC. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener cientos y miles de relays físicos, pues los podemos tener digitales dentro de este dispositivo. ¿Vale? Acá arriba tenemos entradas digitales, entradas analógicas, y acá abajo generalmente tenemos entradas, salidas digitales. Podemos tener también salidas analógicas. ¿Sí? Les enseño una aplicación. Se utilizan muchísimo en la automatización. Por ejemplo, si hay alguna cajita. No se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo aquí tienen algunas llaves selectoras, tienen algunos botones y están interconectados con el PLC. De este lado tienen algo de alimentación, pantallas HMI. Y bueno, es la principal aplicación, ¿no? La automatización. Si se fijan, normalmente cuando nosotros hablamos de cosas lógicas, pues estamos hablando de unos y ceros, como en electrónica digital. Entonces, eso se respeta aquí. Nosotros vamos a tener algunas entradas digitales que obedecen este criterio de unos y ceros. Entonces, aquí vamos a tener interruptores. Y a la entrada vamos a tener unos y ceros. La salida igual. Como tiene relevadores, pues tenemos un 0 o tenemos un 1 en la salida. ¿Sí? Y finalmente tenemos los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia son unos dispositivos de electrónica de potencia. Electrónica de potencia. Que hacen lo siguiente. Si nosotros tenemos sistemas de alimentación trifásicos, lo van a rectificar. ¿Qué tipo de corriente sale de un rectificador? Directa. Correcto. Lo va a rectificar y nos va a generar aquí un bus de CD de un cierto nivel. Y después viene algo que se conoce como inversión. Tiene un inversor de este lado. A ver cómo lo dibujamos. Vamos a dibujarlo con interruptores.
¿sí? Fíjense qué es lo que hace el inversor. Inversor. Les busco una buena imagen. Inversor trifásico. H. ¿No se actualizó, sí? Creo que no. No, se actualiza, ¿por qué? Inversor trifásico. H. Es- Bueno, no encuentro una imagen muy buena, pero creo que esta nos puede servir. Lo que va a estar generando este dispositivo, esta parte de aquí que se llama inversor, es algo similar a esto. Nos va a generar pulsos cuadrados. Si se fijan, tenemos un nivel alto, un cero, nivel alto, cero, nivel alto, cero, nivel alto, cero. Y un nivel bajo, cero, bajo, cero, bajo, cero, cero. Y se repite, ¿sí? Estas señales se van modificando en su anchura. Entonces, si calculamos el promedio de esa anchura, en cada uno de esos ciclos nos va a dibujar una señal sinusoidal. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo estemos conmutando, nosotros podemos tener en promedio una sinusoidal de mayor o menor frecuencia. ¿Sí? Incluso puede ser de mayor o menor amplitud. Y esta señal, pues, se puede meter directamente a un motor. Entonces, este dispositivo lo que nos permite es controlar la frecuencia de la corriente que se está inyectando al motor, de forma que se ve afectado el giro del mismo. ¿Sí? ¿Alguna vez habían visto inversores? No. ¿No? Ok, fíjense. Lo vamos a ver más a detalle un poco más adelante, pero para que me entiendan un poquito qué es lo que está sucediendo. Supongan que vamos a trabajar con una sola fase. ¿Sí? Nosotros tenemos este circuito aquí así y le vamos a conectar aquí una resistencia. Esta punta la mandamos para acá. Entonces, aquí vamos a tener VCD. Pregunta, ¿qué sucede si nosotros cerramos este interruptor y cerramos este interruptor? ¿Qué voltaje veríamos en la resistencia? El mismo. ¿Qué sería? BCD.
BCD. Ajá, BCD. correcto. Aquí tenemos BCD, positivo. Excelente. Ahora, ¿qué sucede si un instante después, bueno, lo dejamos aquí poquito, ¿no? Un instante después cerramos este. ¿Qué voltaje veríamos? Ninguno, ¿o sí? Exactamente. Un cero, ¿verdad? Porque los dos están a la misma, al mismo punto. Entonces no hay diferencia de potencial. Es decir, aquí le estoy conectando BCD y acá le conecto BCD. La diferencia o la resta es cero. ¿Sí? Ahora. Van bien, ¿eh? Van bien. ¿Qué pasa si nuevamente cierro este? Otra vez se va para BCD. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si ahora cierro este? Va a ser cero. Va a ser cero. Correcto. Entonces, esto se va a repetir varias veces. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la conmutación sea esta. ¿Qué sucede en este caso? El voltaje entra al revés, por así decir. ¿Ok? Ajá. ¿Y qué veríamos a la salida? Pues menos BCD. Menos BCD. Correcto. Menos BCD. Lo dejamos operar un ratito y luego continuamos con la conmutación como lo habíamos hecho con el primer caso. Cerramos este, se vuelve un cero y luego abro este, cierro este y vuelve a ser este de acá. Posteriormente puedo quitar este, cerrar este y me vuelve a hacer un cero, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros sacáramos el promedio de de cada uno de estos pulsos, o sea, si se fijan, tienen un cierto periodo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Si le sacamos el promedio, pues esta cosa me dibuja una señal sinusoidal. ¿Sí? En este ejemplo de aquí, bueno, este que hicimos abajo se conoce como puente H o puente completo. Este de acá arriba es medio puente H. ¿Sí? Este es una sola fase y estas son tres fases. ¿Sí? Este es medio puente para una fase, medio puente para otra fase y medio puente para otra fase. Pero la idea es exactamente la misma. La única diferencia es que como este es completo, me genera tres niveles. BCD más BCD, perdón, 0 y menos BCD. ¿Cuántos niveles podré generar con este arreglo? Solamente dos, fíjense. Si cierro este, me genera BCD. Si lo abro y cierro el de abajo, me genera menos BCD. ¿Sí? Pero la idea es exactamente la misma. En promedio me va a generar una señal sinusoidal. ¿Dudas, preguntas?
¿Se acuerdan cómo se llama esa técnica de mover el ancho de un pulso? Es una especie de, es una modulación. Se llama PWM. ¿Sí? Ok, entonces, estas señales, pues nosotros las podemos hacer conmuten muy, muy rápido. O bien, o sea, conmutan a la misma velocidad, pero podría ser algo así. ¿Cómo cerramos esto? ¿Sí? Si se fijan, la señal roja en promedio va a ir por aquí, mientras que la señal blanca va a ir por acá. Ah, ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es dejar los pulsos más tiempo arriba y más tiempo abajo, o menos tiempo arriba y menos tiempo abajo, para poder mover la frecuencia de la señal sinusoidal. Creo que con eso podemos responder la pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Es la A. Es la A, ¿verdad? Es, es correcto, es la A. De hecho, estos dispositivos se utilizan, déjenles, se conocen también como BFD. Profe, Mande. mm, bueno, es que yo había checado eso en la guía, en la parte de respuestas y venía la B. Sí, no les creas. Ah, bueno, Sí, no. Se van a encontrar con bastantes errores de la guía. Por eso yo les recomiendo que, por ejemplo, en este caso, si no conocían exactamente qué era cada una de estos dispositivos, googleenlos, échenles un ojo, vean para qué se utilizan, porque quien hizo la guía, pues, se me hace que no era ingeniero. No sé, tengo entendido que quien hace estas guías vende para todas las carreras, tiene de derecho, de medicina. Entonces, la verdad no tengo idea cómo las hayan resuelto, pero no, en definitiva no es un PLC. Un PLC podría funcionar en conjunto con un variador, ¿no? De hecho, tienen entradas de comunicación para poder trabajar los dos, pero es el variador el que va a controlar la frecuencia del motor. A lo mejor el PLC le puede decir, oye, ¿sabes qué? Estoy en cierta parte del proceso, entonces necesito tal frecuencia. Y ya el variador se ajusta, ¿sí? Pero directamente el PLC, ¿sí? Eh, estos dispositivos tienen una entrada de control, se pueden controlar en lazo cerrado. Todos llevaron, ¿cómo llamar? Control o automatización. sí. Perfecto. Entonces, tienen una entrada analógica que nos permite meterle un controlador PID, ¿sí? Para poder hacer un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, controlar la frecuencia, ¿no? De un motor. Por ejemplo, un ejemplo bastante práctico.
Imagínense que nosotros tenemos un elevador. De este lado, nosotros tenemos nuestro motor. Está girando para acá. Acá tenemos nuestra poleita. Y listo. Aquí está, ¿no? Entonces, imagínense que este motor gira, no sé, a 3.600 revoluciones por segundo. ¿Sí? Es posible que esa velocidad sea muy grande, ¿sí? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si metemos a una persona? ¿Va a seguir levantando el elevador con la misma velocidad? ¿Y si metemos dos? ¿Y si metemos 20? ¿Sí? Entonces, el motor debe tomar la decisión, o bueno, algún sistema debería tomar la decisión de que si no estamos viajando a la velocidad que nosotros queremos, pues ajustar los parámetros del motor para que se logre esa velocidad. A lo mejor estamos yendo muy rápido o a lo mejor estamos yendo muy despacio, ¿sí? Entonces, en ese caso, se utiliza uno de estos, un VFD, variador de frecuencia o driver variador de frecuencia. Lo único que tenemos que hacer, pues, es retroalimentar la información que ya tenemos. ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Ok. Vamos a hacer algún otro problemita. ¿Han intentado alguno que quieran ver? Vamos a intentar este. ¿Les parece? Sí. ¿Cómo lo harían? Dice una computadora tiene 16 megabytes de memoria. ¿Cuántos bits se requieren en el bus de dirección del procesador para poder acceder a la totalidad de la memoria instalada, considerando una longitud de palabra de 8 bits o un byte? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? Imagínense que yo tengo un amigo que vive en un fraccionamiento nuevo, ¿sí? Ese fraccionamiento es tan nuevo que solamente él vive ahí. Esta es su casa. Entonces, como es la única casa y como fue construida por robots, le asignaron un número, ¿sí? Para poder identificarla. Evidentemente, como son robots, pues solamente unos y ceros manejan. ¿Qué número creen que le asignaron a la casa? ¿Uno? Cero, Ah, sí, cierto. ¿sí? Le asignaron un cero. Es decir, utilizaron un solo bit para poder identificar la casa, ¿sí? Esto pasó hace como un año. Hace como medio año construyeron otra casa, justo al ladito. ¿Cuántos bits creen que se requieren para poder identificar las dos casas? Para no confundirme y llegar a la casa del vecino y no a la de mi amigo. Dos. ¿No?
No, de hecho es el mismo bit. O sea, con un 1, este bit, en lugar de ser un 0, lo convierto en 1 y ahí está. Puedo identificar sin ningún problema estas dos casas. Si como ustedes dicen, tenemos 2 bits, o sea, por ejemplo, si tuviera 0, 0, 0, 1, ¿cuántas casas más podría construir para poder identificar cada una de ellas? Otras dos. Otras dos, correcto. ¿Sí? Esta sería la casa 1, 0 y esta sería la casa 1, 1. ¿Sí me van cachando la idea? Sí. Perfecto. Lo mismo sucede con las memorias. Las memorias están acomodadas en algo que se llama stack o pila y pueden estar ordenadas de arriba abajo, de abajo arriba, dependiendo de la arquitectura. Pero lo que nosotros vamos a tener, de acuerdo con lo que dice el problema, son datos de 8 bits o un byte en cada localidad de memoria. Es decir, aquí voy a tener un byte. Y si solamente tuviera este byte alojado aquí, en esta casita, un segundo, por favor. Si solamente tuviera un byte alojado en esta casita, ¿cuántos bits en la dirección de memoria necesito para poder acceder a este byte? 8. No, o sea, el byte representa a mi amigo, a la persona. Y la cajita, sí, la cajita, es la localidad de memoria o su casa. Entonces, si solamente vive uno aquí, ¿cuántos bits se requieren? ¿Cero? Un bit, que sería el 0, ¿no? O sea, a ver. Fíjense, nosotros vamos a tener la CPU y por acá vamos a tener una memoria. ¿Sí? Entonces, esta CPU pues necesita poder acceder a los elementos que tiene almacenados en la memoria. Pero para poder acceder a ellos, pues necesita tener el número suficiente de bits para poder acceder a cada una de las casitas. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 casas. ¿Qué hubiera pasado si solamente tengo un bit? Pues me quedo con el 0 y me quedo con el 1. Ya no puedo acceder a estos otros. ¿Sí? Entonces, lo que nos está preguntando este problema es, si yo tengo 16, supongamos así, 16 millones de casitas, ¿cuántos números de dirección necesito para poder identificar cada una de las casitas? ¿Sí me cachan? ¿No me cachan? No, profe, perdón. No, Más no o se menos. preocupen. No se preocupen, es desafiante la primera vez, pero no pasa nada. No significa que sea imposible, ahorita no sale. Fíjense, vamos a suponer que mi amigo se mudó a un nuevo fraccionamiento, donde ahora las casitas tienen esta forma. ¿Sí? Aquí vive mi amigo. Por cierto, mi amigo se llama Byte. ¿Sí? Entonces, si es el único que vive en este fraccionamiento, pues nosotros podemos identificar su casa con el número 0. ¿Sí? No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si llega su hermano
y construye otra casita junto a la de él. Por cierto, a su hermano también le llaman byte, ¿eh? Entonces tenemos un byte viviendo aquí y tenemos otro byte viviendo aquí en esta casita. Entonces, con este bit, nosotros somos capaces de identificar a cuál de los dos queremos llamar, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque a lo mejor por aquí yo voy a tener un sumador y esto lo voy a mandar para acá y esto lo voy a llamar para acá, ¿sí? Entonces, debo decir, monito de la casita 0, ponte en el sumador. Monito de la casita 1, ponte en el sumador, ¿sí? Ahorita como solamente tenemos estos dos, pues parece trivial, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos más monitos? Por ejemplo, así y así. Pues ahora nosotros debemos de decirle, por aquí vamos a tener algo que nos va a llevar para acá, ¿no? O sea, de estas 4, solamente va a dejar pasar 2. La pregunta es, ¿cómo las seleccionamos? Pues a través de su dirección. Si yo quiero que pase el monito de la casita 0, pues le doy un 0. Si quiero que pase el de la casita 1, pues le llamo 1, ¿sí? Pero fíjense que si nada más tengo estos dos, ya no puedo llamar a estos de acá, me faltan números, ¿sí? En números decimales, este sería el 0, el 1, el 2 y el 3. En binario, me hace falta más de un bit para poder acceder al 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Es decir, aquí debería tener 0, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Vamos a ponerlos en decimal para que no se nos olvide. ¿Sí me cachan? Sí. Perfecto. ¿Todos me cachan? Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa si pues estas casas son bien populares, bien baratas? Tienen alberca, todos los servicios, al lado de Costco, y construyo 16 millones de casitas. Pues yo necesito tener suficientes bits de este lado, aquí, bits, para poder formar hasta el número 16 millones. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos bits requiero para poder formar el número 16 millones? ¿Sí me cachan ahora sí? Sí. Perfecto, Sí. perfecto. Tiene un pequeño truco aquí el problema. Y ese truco es que cuando hablamos de sistemas digitales, las potencias no son de 10. ¿De cuántos son las potencias? ¿De dos? 2. De 2, exactamente. De 2. Entonces, cuando nosotros pasamos a, por ejemplo, el prefijo kilo, no estamos hablando de 1000. ¿De cuánto estamos hablando? En sistemas digitales, ¿eh? Por ejemplo, un kilobyte es igual a ¿cuánto? Como hablamos de potencias de 2, tenemos que agarrar un número, potencia de 2, que sea lo más cercano a 1000. No importa que se pase. Pues, bueno, que n sea un número que se acerca a 1000, ¿no? No, de hecho, 2 a la n, o sea, todo completo se tiene que acercar a 1000. La pregunta es cuánto vale ese n. Si ¿2 quieren, a la 10? 2 a la 10. Ajá. 2 a la 10 bytes, que serían 1024 bytes.
todas las conversiones que hagan son en 1024. ¿Sí? Entonces, un megabyte de kilos siguen megas, ¿eh? Son 1024 kilobytes o 1024 al cuadrado bytes. ¿Sí? No recuerdo cuántos decía aquí. Creo que eran megas, ¿no? 16 megabytes. Sí. Entonces tenemos que hacer esa conversión. ¿Sí? 16 megabytes sería igual a ¿cuánto? Pues a 16 por 1024 al cuadrado bytes. Esta sería así como de forma directa. La podemos hacer un poco más, más visible. 16 megabytes. Y vamos a multiplicarlo por 1. Recuerden que si multiplicamos y dividimos por un mismo número, pues eso es un 1, ¿no? Aquí voy a poner un megabyte. Y aquí voy a poner 1024 kilobytes. ¿Están de acuerdo que todo esto es 1? Sí. Perfecto. Y nuevamente, si se fijan, megabyte y megabyte se eliminan, pero me lo deja en kilobytes y yo lo quiero en byte. Entonces aquí voy a poner 1024 bytes entre un kilobyte. Y se van este con este. Y ahora sí, me queda byte. Entonces es 16 por 1024 por 1024 es 1024 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Ya por 16 da 16.777.216. Ajá, perfecto. ¿Sí? Entonces, esta es la cantidad de viviendas que tengo. La cantidad de viviendas. La pregunta es, ¿cuántos bits requiero para darle un número a cada una de esas casitas? ¿Sí? Dicho de otra forma, 2 a la n debe de ser igual a 16.777.216. ¿Sí queda claro ese paso? Sí. Perfecto. Sí. ¿Qué operación utilizamos aquí para sacar esto? Para despejar n. Era logaritmo natural base 2. Ajá, ¿Cierto? sí, bueno, no sería natural, nada más sería base 2, pero sí, exactamente. Sería logaritmo base 2 de 2 a la n, pues esto es n, ay, Dios. Esto es n y sería igual a logaritmo base 2 de 16.777.216. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No. Ok. Si sus calculadoras traen este logaritmo, pues ya la hicieron directamente. Si no lo tienen, pueden hacerlo de esta manera. Apliquen el logaritmo base 10 de 16.777.216, o logaritmo natural, creo que también sale. Sí, también sale. Entre el logaritmo de la base.
Da 24. 24. ¿Sí? Necesitamos tener 24 bits de este lado para poder identificar los 16 megabytes de monitos o de datos o de palabras que están almacenadas en esta memoria. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Estuvo difícil? Muy difícil, ¿verdad? Algo sí. No se preocupen. Si no queda muy claro, podemos buscar otra manera de explicarlo. No pasa nada. ¿Cómo le podemos hacer? Ok, creo que ya sé cómo lo podríamos ver. Miren, son 8:29. Ahorita ya no nos va a dar tiempo de que lo intente explicar de otra manera, pero la siguiente clase, sin falta, te los vuelvo a explicar. No pasa nada. ¿Vale? Igual diría que sí quedó claro, nada más que pues sí fue difícil. No pasa nada. O a lo mejor les pongo un problema que sea muy similar a este, en el que tengan que encontrar, por ejemplo, el tamaño de una palabra, el número de bits o de caracteres que debe utilizar. Y creo que con eso quedaría bastante claro. ¿Va? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, pues vámonos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana. ¿Sale? Gracias. Hasta mañana, gracias. Nos vemos. Que estén muy bien, cuídense.